Uno de los versos que me han seguido por muchos años en mi vida es el Salmo 138, 1 y 2, que dice que Dios ha engrandecido sobre todo su nombre y su palabra. O sea que su palabra está sobre todo. Y por eso es que nos inspiramos hoy en su palabra, yendo a la palabra de Dios para fortalecer nuestras vidas, para conocer más al Señor. A veces pensamos en esta frase, porque voy a ir a este verso próximamente, Apocalipsis 1:3, que la persona más dichosa, y a veces lo usamos, es la señorita que tiene un novio, ¿verdad? Es así. Ay, dichosa tú porque tenés novio, ¿verdad? Ah, dichosa tú porque tu esposo te trae flores. Ala, dichoso, ¿y esa moto? ¿Verdad? Dichoso tú porque tenés moto, ¿verdad? Y a veces pensamos eso. Y usamos mucho la expresión dichoso, dichoso, dichosa. ¿Qué otra cosa pensamos cuando queremos resaltar que el otro tiene una ventaja más que nosotros? Dichosa tú que has bajado de peso. Y así vas a ver que cada uno de nosotros va a pensar en eso, dichoso. Pero cuando vamos a la Biblia y vemos Apocalipsis 1:3, vemos quién es el dichoso, quién es el bendecido, quién es el 3 veces feliz. Y en Apocalipsis, tomando como introducción el tema de solo escritura, dice esta versión, la NTV: Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje, y agrega, y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Entonces la Biblia dice que la persona bienaventurada, dichosa, 3 veces feliz, es la que lee la palabra de Dios. Es la que escucha la palabra de Dios. Cuando tú vas en el tráfico y tú vas ahí que llevas 1 hora en el tráfico y pones tú la palabra de Dios, pones la radio y tú te das cuenta que de repente ni cuenta te das y ya llegaste, porque ibas gozándote con la palabra de Dios. Pero también dice: dichoso el que la guarda, el que la obedece. Eso es algo maravilloso. Pensando en esa línea de la palabra, veamos también Josué 1:8 en la versión NTV. Josué 1:8. Miren cómo dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Dice constantemente. Medita en él, ¿cuándo? De día y de noche, para asegurarte de obedecer, ¿cuánto? Todo lo que en él está escrito, lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y aquí están otra vez las instrucciones, meditándolas constantemente de día y de noche para obedecerlas. Eso da garantía de éxito según Dios. Yo estaba revisando mi hojita de enero. ¿Se acuerdan que vimos en enero que teníamos que escoger un versículo del año? ¿A cuántos ya se les olvidó que tenían un papelito como esto? Porque era la idea de que nos guiara por todo el año. Y el mío era 1 Timoteo 1:7, o es. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Yo, calificándome a la luz de mi verso del año, saqué 0 en dominio propio. Pero dije, bueno, pero me quedan 2 meses.
Porque esa es la idea de estudiar la palabra, de leer la palabra. Es para obedecer lo que el Señor te dice, lo que el Señor te pide, aunque eso te incomode. Y por eso es que nosotros debemos llevar la palabra al corazón. Cuando tenemos el credo, no sé si tenemos el credo que hemos estado viendo, es muy importante no solo, como les decía yo de niño, que aprendí un credo, el credo católico. Yo lo aprendí de memoria, pero no entendía lo que significaba en mi diario vivir. Y por eso el que nosotros armamos en la serie, que esto nos recuerda la serie, no solamente hay que leerlo, sino hay que entenderlo, vivirlo. Y aquí resumimos las 5 solas. Soy salvo por la fe, no por obras, ya que solo Cristo, por gracia y solo a través de su muerte en la cruz, me reconcilió con el Padre para darme el perdón de mis pecados, para darme vida eterna y para que viva para su gloria. Esto es las 5 solas. Ahora, ¿cuánto de esto es una realidad en tu vida? ¿Cuánto de esto es una experiencia desde tu corazón? Porque lo podríamos memorizar y leerlo. Pero recordemos esto, que estamos para vivir la palabra de Dios. Porque cuando pensamos en solo escritura y la importancia que tenía para Lutero, aquí entramos en un poquito de historia, porque estamos hablando doctrina, historia y aplicaciones prácticas. Entonces, ¿qué importancia tenía para Lutero cuando él tenía un conflicto? Cuando tenía una necesidad. Cuando él estaba en un castigo porque lo andaban buscando para matarlo. O sea, ¿cómo es que la palabra cobraba vida en él y le daba la oportunidad de dormir tranquilo? ¿Cómo es que en esos momentos miraba las paredes del castillo y decía, aquí estoy protegido, el rey me está protegiendo, el rey de Inglaterra? Pero más que el rey de Inglaterra, mi castillo es Dios y mi castillo fuerte es Él. Porque la palabra era la que le daba la seguridad, no el castillo impenetrable, entre comillas. Entonces, cuando él estaba en tiempos difíciles, él de seguro no tenía un versículo del año, porque era un estudioso de la palabra. Te aseguro que tenía a lo mejor unos 15 o más. Pero eso tenía un propósito en su vida, que le daba ánimo, le daba aliento, vencía el temor, seguía adelante. En una oportunidad, él fue llamado el 17 de abril de 1521 a retractarse, porque lo llevaron ante el emperador Carlos V para retractarse de lo que él había escrito. Y es interesante porque a esta altura él ya estaba excomulgado. ¿Qué significaba eso? Que él no tenía acceso a la iglesia católica, ni relación con los fieles. Y también no tenía acceso a los sacramentos. ¿Qué significaba eso? Que se iba a ir al infierno. Porque los 7 pasos establecidos para ir al cielo, él ya no tenía acceso a ellos. Pero sí tenía acceso ¿a qué? Al Padre y a la Escritura. Por eso es que al estar él rindiendo cuentas ante los hombres para que él se retractara, él dijo esto: tienen que convencerme mediante los testimonios de la palabra de Dios. Está bien, yo me voy a retractar, pero tiene que ser con la Biblia. Interesante. Es mi brújula. Porque dijo esto, le estoy citando esto. Y claro, no estamos criticando la Iglesia Católica. Estamos en historia, en doctrina, porque no queremos criticarla, ni mucho menos él pretendía dividirla. Pero él dijo lo siguiente: porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado. Entonces, estoy sometido
a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada. Porque hacer esto sería ir contra la conciencia, mi conciencia, y no es seguro ni saludable. Que Dios me ayude, amén. No puedo ni quiero porque es la palabra de Dios. Cuando un jovencito tiene una jovencita una propuesta indecente, cuando es un joven que teme a Dios, que conoce la Escritura, va a hacer algo como hizo José. Lo primero que vino a su mente: ¿cómo yo voy a pecar y hacer este mal contra mi Dios? Me toca correr. ¿Qué es eso? Convicciones que vienen de la palabra de Dios, porque el entorno será todos lo hacen. Tener muchos novios es parte de la experiencia para llegar pulidos al matrimonio. Y así cada quien va a estar recibiendo propuestas indecentes. La escuché medio esa canción ahí en la Megapaca de este señor Romeo Santos. Es la canción más diabólica que yo he escuchado, ¿verdad? Ni les digo que la escuchen, ¿verdad? Pero es la propuesta indecente. Y cada uno de nosotros tendrá su propuesta indecente en los negocios. Pero la pregunta es: ¿cuáles son tus convicciones? ¿Es la palabra de Dios? Como él escribe en ese himno Castillo Fuerte. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Oigan bien, el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece, hablando de la palabra. Dice: nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. O sea, puedo perder todo, bienes, me pueden quitar el nombre, me pueden quitar mi hogar, me pueden destruir el cuerpo, pero hay algo que va a permanecer. Y es la palabra de Dios, y va a estar en mi vida y traerá convicción para no temer, para seguir adelante en cada paso que doy. ¿Ven el valor de la palabra de Dios? Porque no solo es de decir: solo escritura. Yo conozco las 5 solas, solo la gracia para Dios, solo fe, solo escritura, solo Cristo. ¿Qué significa eso para tu vida en el diario vivir? Y las 3 razones que voy a resumir aquí, por los cuales la Biblia debe estar en nuestro corazón, debemos meditarla de día y noche, conocerla, es porque la Biblia es suficiente. Y cuando dice que es suficiente, es que no necesita un agregado, un complemento. Por eso la palabra en el Salmo 19:7 dice que la ley de Dios es perfecta. La palabra de Dios es completa. Y hay 3 cosas que no debemos hacer con la palabra. No tenemos que añadirle nada a la palabra de Dios porque es completa. No tenemos que quitarle nada porque es completa. Y no tenemos que mezclarla. Como dice Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta es la dieta saludable. Es la pureza de la palabra de Dios. Entonces, si es la palabra de Dios, es completa, es perfecta, es suficiente. No tengo que quitarle ni agregarle nada. De hecho, el Señor promete juicio para aquellos que le quitan o le agregan a la palabra del Señor. Así que debe haber un amor intenso, un anhelo por esa leche pura. Siempre uso la ilustración esta, pero es lo que creo que es más cercano a nosotros. No sé qué serie estás viendo ahorita, pero probablemente ahorita estás pensando que en la tarde vas a ir a ver el capítulo tal, ¿verdad? Porque se quedó interesante, te lo dejaron ahí, ¿verdad? Donde tú estás pendiente para ir a terminar. Sí,
Algunos les decía, estaban pendientes de Lupín, estaban esperando a Lupín y ahora están, entre comillas, realizados con Lupín, ¿verdad? Pero sabes que Lupín no va a satisfacerte, ni va a llenar lo que tú necesitas como lo hace la palabra de Dios. Y ahí piensa en el tiempo que pasas con Lupín y pasas con la palabra del Señor. Así que tenemos que ser intensos en eso. Porque si tú no lo haces, lo que va a pasar, como dice Colosenses, es que te van a atrapar filosofías huecas. Y dice, voy a leerlo aquí, filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Porque alguien dice, es que mira, Dios dice tal cosa, amén. ¿Seguro que Dios dice eso? ¿O es un invento? ¿O es la razón humana? Hay que ir a la palabra de Dios. Y en los tiempos de Lutero, no solo estaba la tradición, no solo estaban la tradición oral o los pensamientos de la iglesia tradicional, sino que estaba el renacimiento. Empezamos a hablar de la diosa razón. Empezamos a cambiar, porque en el Renacimiento, antes del Renacimiento, Dios era el centro de todo. Pero con el Renacimiento ya no es Dios, sino el hombre. Y empezamos a ver cosas interesantes, usando esta palabra, antropocentrismo. Hombres, centrismo. La vida está centrada en el hombre. Por lo tanto, todo va a hacer referencia a la vida social y cultural. Y vamos a ¿qué? A hundirnos en las raíces del humanismo para quitar a Dios de la escena. Ojo, no vamos a dejar de creer en Dios. Pero eso de que es la voluntad de Dios, eso hay que razonarlo. Eso hay que razonarlo. ¿Me conviene? ¿Me satisface? ¿Me importa? Me interesa. Así que en ese tiempo, Dios era el centro, pero pasó a ser un segundo plano. Y está la estrofa quinta del himno de Honduras, habla de Francia y la diosa razón. Está hablando aquí con una amiga que es de Honduras y yo le estaba diciendo, voy a proponer a los hondureños que quitemos la estrofa quinta, porque pareciera que es el himno de Francia. Todo hace alusión a Francia y termina con la frase, la diosa razón. La diosa razón. Entonces, muy importante entender que la Biblia es suficiente. ¿Por qué? Por su origen divino también. Porque la Biblia es una fuerza espiritual, es inspirada por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es una fuerza poderosa, es una arma poderosa contra las fuerzas espirituales de maldad. Es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. En la batalla constante que tenemos es la palabra de Dios. Mira, tú escuchas la palabra y recuerdas la parábola del sembrador. Dice que la primera tierra, ¿qué es? Es que cae la palabra en la tierra, pero ¿qué viene? Satanás y la quita. Ahí está la batalla espiritual. Pero cuando nosotros estamos allí entendiendo que la palabra es la fuerza espiritual, es la que nos da la capacidad, la palabra la que nos hace vivir esa vida eficaz, viva, porque es una palabra que penetra a lo profundo y discierne lo que tú estás pensando. Es una palabra que te dice, hey, esto no está bien, esto tienes que corregirlo, esto tienes que cambiarlo, esto puedes seguirlo haciendo bien. Porque ahí conectamos con que hay un propósito divino. Dice la palabra en Isaías 55,
que la palabra va a cumplir el propósito para el cual Dios la manda. Y hoy te está hablando y te está haciendo pensar, desde que cantábamos los cantos de no temer, de seguir adelante, de decidir bien, de confiar. Ahorita que nos está recordando que la palabra tiene como fuente el mismo corazón de Dios, eso nos debe animar para leerla más, para conocerla, para estudiarla. Así que es una fuerza poderosa, es viva, eficaz, cumple el propósito de Dios. Y aquí cierro con este tercer punto. Además de su origen divino, tiene un propósito. Y el propósito es entrenarte y capacitarte para la vida según Dios. Yo les decía esto. ¿De qué me sirve memorizar? 1 Timoteo 1:7. Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? ¿Qué tiene que ver eso con lo que como? Dominio propio. ¿Qué tiene que ver eso con relaciones que Dios no aprueba? Dominio propio. ¿Qué tiene que ver eso con anular palabras ofensivas que no edifican en mi vida? Dominio propio. Eso es lo que llama la palabra entrenarte y capacitarte para la vida según Dios, porque hay mandatos, dice la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarte, para reprenderte, para corregirte. Pero el versículo 17, que es el que menos conocemos, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces hay un propósito también. Corregir, cambios, nos lleva a arrepentimiento. Entonces, qué bonito, escuchamos, la Biblia es suficiente, la Biblia tiene como origen el mismo corazón de Dios, la Biblia tiene un propósito y conocemos esos versos. Pero ¿qué a nuestros desafíos actuales? ¿Cómo agarramos eso para lo que estás viviendo hoy en tu vida diaria? Hay una iglesia que nos modela eso y es la iglesia aquí de Berea. Dice en Hechos 17:10: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando vemos esa iglesia en ese primer siglo, tenía desafíos, tenía problemas, había persecución, pero era algo a lo que ellos se aferraban, era recibir la palabra de Dios. Pero no la recibían así como domingo a domingo. Miren, dice: escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. Tengo otra versión para ese verso, antes de ir a las aplicaciones prácticas, solo poniendo esta iglesia como ejemplo. Dice: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon la palabra con entusiasmo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Resumo esto antes de ir a las aplicaciones. Escuchaban la palabra, pero la escuchaban con pasión. Es como cuando tú te levantas, ¿verdad? Yo les he dicho, les he confesado mi pecado de beber café, ¿verdad? Yo abro mis ojos y lo primero que pienso es una taza de café. Y pongo mis excusas para eso, ¿verdad? Pero estos, dice que ellos recibían la palabra con entusiasmo, con pasión. Voy a leer el libro perfecto, es el libro de Dios. No es el TikTok, ¿verdad? No es esto, es la palabra de Dios. Entonces escuchaban, tenían pasión y disciplina. ¿Cómo les ayudó a ellos y cómo nos va a ayudar a nosotros hoy? ¿Cómo aterrizamos este contenido de esta mañana? Hoy en día hay filosofías humanas que penetran a la iglesia con fuerza.
Y probablemente tú vas a identificarte con algunas de ellas o has escuchado. Por ejemplo, ¿de dónde depende el éxito de una persona? El éxito depende de tener una buena autoimagen, una buena autoestima o amor propio. Y todo esto es secuelas del renacimiento. ¿Por qué? Porque ahora ya no es Dios ni es su palabra. ¿Cuál es el centro? Eres tú. Y de eso va a depender. Por eso escuchamos, es que si no te amas tú a ti mismo, ¿cómo vas a amar a los demás? Y otros han metido el tercer mandamiento, porque hay tres: amar a Dios, amar al prójimo y amarte a ti mismo, cuando Jesús dice ahí que son dos. Y lo ponen más crítico porque dicen que si no obedeces el tercero no puedes cubrir los otros dos. Qué relajos, ¿verdad? Pero eso es filosofía. Terapias humanas, mucho énfasis en los sentimientos, ¿verdad? Es que no siento eso. ¿Y qué pasa? Empezás a decidir en base a sentimientos, a emociones. Y miren, lo más variable, aparte de ser bipolar, ¿verdad?, lo más variable en nuestra vida son los sentimientos, ¿verdad? Para algunos, el ver el día nublado, ¡ay, qué alegre, qué lindo el día nublado! Para otros, ver el día nublado es depresión. Qué triste el día. Todo es tan variable. Por eso hoy en día también los desafíos los tenemos en los cursos de motivación. Una vez que yo hablé en una prédica de autorrealización, un hermano me reprendió, ¿verdad? Autorrealización, porque yo dije, demuéstrenme en la Biblia cuando a los hijos de Dios los ha llamado a autorrealizarse. No encuentro eso. Yo lo que encuentro en la palabra de Dios es que Él nos ha llamado a negarnos a nosotros mismos, no autorrealizarnos. Hablamos más de declarar, ¿verdad? Es que ahí está el renacimiento. Yo declaro. Eso es lo que tú querés. Por eso es que estás soñando, ¿verdad? Cuando deberíamos decir, es la voluntad de Dios. Porque si yo declaro, imagínense, ¿verdad? Hoy declaro que esta tarde tendré un tamalito y tendré un ¿qué? Un atol de elote, ¿verdad? Pero no chiquito, Señor. Yo declaro un atol de elote grande, el vaso grande. Yo declaro. En vez de buscar la palabra de Dios para mi vida. ¿No será entonces que estamos cediendo a las propuestas de Satanás para obtener los reinos o nuestros propios reinos y la gloria de ellos? Porque esas son las propuestas de Satanás. Se la hizo a Jesús en Mateo 4. ¿Qué le dijo? Si me adoras, ¿qué te voy a dar? Te voy a dar los reinos y la gloria de ellos. Pero ¿qué hace Jesús? Hablando de cómo enfrentar esa filosofía satánica. ¿Sabes qué? Escrito está. No se trata de reinos o de la gloria. De hecho, son míos. Pero para adorar solo a Dios vas a adorar. Escrito está. Así es, filosofías humanas, terapias humanas, cursos de motivación. De hecho, aún la misma autoridad no debe estar en los pastores. Por eso es que esta iglesia en Berea dice que cuando Pablo predicaba, abrían la palabra de Dios para ver si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Y que Vida Plena sea así. Y a veces decimos, es que dijo el pastor. No que dijo el pastor. Dijo Dios y está en su palabra y es verdad. Y lo vamos a creer porque lo dijo Dios, no porque lo dijo el pastor. Estamos muy expuestos porque hoy en día podemos encender la televisión y ver cientos de prédicas. En YouTube podemos verlo. Alguien me decía, es que yo los domingos me meto a 3 iglesias y escucho 3 mensajes. Y qué bueno, wow, qué sed de la palabra de Dios.
La pregunta que debemos hacernos: ¿los líderes que están predicando la palabra de Dios o están predicando filosofías o inventos humanos? Entonces, para concluir, quiero cerrar con esta confesión belga. O sea, fue un credo parecido al que yo les hice, solo que más ligado a la palabra de Dios. Pero esta confesión que se hizo varios años atrás en Bélgica, dijeron eso: confesamos que esta es la palabra de Dios. No fue enviada ni entregada por voluntad humana, sino que hombres y mujeres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Por lo tanto, y aquí empiezan ellos a decir, la Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios? Aquí está. Y si no la encuentras así directamente, vas a encontrar los principios que te van a llevar a tomar la decisión acertada, pero es en la palabra de Dios. Entonces, todo dicen ellos, lo que enseña la Biblia es suficiente para vivir cada día. Citando también las palabras de Pedro, que todo lo que se refiere a la vida y a la piedad está en la palabra de Dios, las promesas de Dios. La Escritura es fiel, y dicen ellos, es más, ni aun si un ángel del cielo descendiera para decirles algo contrario a la palabra de Dios, no lo creáis. Citando las palabras de Pablo a los Gálatas. Por lo tanto, dicen ellos, no debes añadirle ni quitarle nada a la palabra de Dios, como dice Deuteronomio y Apocalipsis 22, 18 al 19. No sé si los tenemos allí. Deuteronomio 12, 32. Por lo tanto, dice, asegúrate de obedecer todos los mandatos que yo te doy. No les agregues ni les quites nada. ¿Por qué? Porque en esta confesión están diciendo la Biblia es suficiente. Y al ir a Apocalipsis, dice, yo declaro solemnemente a todos los que oyen la palabra de la profecía escritas en este libro. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. ¿Ven qué serio es? ¿No los asusta eso? Por lo tanto, debemos oírla, debemos leerla, debemos conocerla y también debemos obedecerla. Tampoco está permitido, dicen ellos, igualar los escritos a los de ningún hombre, a pesar de que haya sido el más santo. Cuando hablamos de Lutero, no lo estamos endiosando a Lutero. Si ustedes ven su vida, cometió muchos errores. No es así como Lutero, el santo Lutero, San Lutero, no. Por eso la palabra de Dios, entonces, no debe compararse con el escrito de ningún hombre, por muy santo que haya sido. Ni las costumbres con la verdad de Dios, hábitos y costumbres, compararlos como la tradición. Y dicen esto, ni los concilios, decretos o resoluciones, porque todos los hombres, dice esta confesión, son mentirosos y más vanos que la misma vanidad. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Dicen ellos, rechazar con todo nuestro corazón todo lo que no concuerda con la palabra de Dios infalible. Según los apóstoles nos enseñaron, probad los espíritus si son de Dios. Asimismo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. La palabra de Dios. Cada vez que nos subimos acá ¿y qué va a hacer el pastor Javier? Predicar la palabra de Dios. No es su pensamiento, no es lo que él cree, no es lo que él piensa. Es la palabra infalible,
la palabra perfecta, la palabra que tiene su origen en Dios. Y eso nos va a llevar a tener una vida fructífera. Por lo tanto, sé una buena tierra. Sé una buena tierra. Y aquí estoy tratando de llegar al punto principal. Sé una buena tierra. Porque cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, va a venir Satanás y va a querer quitarla. Es batalla espiritual. Sé una buena tierra. Porque cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, dice que crece entre espinos. ¿Y qué son los espinos? El amor por las riquezas y los afanes. Pero la tercera o la última, que me salté una, es la buena tierra, donde fue sembrada y dio su fruto en abundancia. Por lo tanto, qué hermoso es venir cada domingo a escuchar la palabra de Dios, a conocerla, a decir: Dios me habló. Pero el punto será: ¿la voy a obedecer? ¿La voy a aplicar el día de mañana en ese negocio que voy a hacer? ¿La voy a aplicar en ese sí que voy a decir el día de mañana? ¿O en ese no que tengo que decir el día de mañana? ¿La voy a aplicar en mi relación con mis hijos? Porque ¿de qué me sirve que nuestros hijos nos vean, como decíamos en aquel tiempo, la palabra de Dios bajo el brazo? La pregunta es: ¿cuánta Biblia hay en tu corazón? ¿Cuán dispuesto estás a obedecerla? Porque entonces harás prosperar tu camino y te irá bien. No es solo leyendo, no solo oyendo, es guardándola en el corazón. Discípulos obedientes. Discípulos obedientes. Yo le decía a un joven, resumiendo una plática que tuve ayer, porque me dijo que se congregaba en una iglesia, y le dije: ¿estás sirviendo? Me dijo: no. Y entonces le dije: pero debes servir, tú tienes muchos años de conocer a Cristo. Y me dijo: algún día. Algún día. No sé. Cuando él me dijo eso, pensé en aquel que tenía talentos y los fue a enterrar, y a lo mejor pensó cuando lo estaba enterrando: algún día los voy a sacar. Cuando escuchas la palabra de Dios y Dios te está hablando a servirle, no digas algún día. Este es el tiempo para decirle: Dios, yo quiero servirte. Y Dios va a abrir puertas. Así que no solamente es para la vida en relación a las relaciones interpersonales, también es en relación a servir. Si Dios te está llamando a servirle, no le digas algún día, porque Él te manda a hacerlo. Y hoy al grupo de voluntarios les leía Juan 12:26. Si alguno me sirve, dice Jesús, sígame, porque donde yo esté, ahí va a estar mi servidor. Y si alguno me sirve, dice Jesús, mi Padre le honrará. Así que es vida y servicio en obediencia al Señor. Vamos a hacer algo hoy, como traemos un poco de historia. Los que tenemos de 55 para arriba, en alguna vez escuchamos un himno que se llama Castillo Fuerte. Y es el momento en que Lutero está siendo protegido por el rey en ese castillo. Y él se inspira y escribe: Castillo fuerte es mi Dios. Yo quiero invitarte que te pongas de pie y que pensemos en los desafíos, en los retos. Probablemente no estás en un proceso de extorsión, o tal vez sí, o en peligro de muerte, pero tienes un problema en tu vida. Y quiero que en oración escuchemos, tal vez no todo el himno, pero este inicio, donde se nos recuerda que tú y yo tenemos una batalla espiritual. Tenemos problemas, dificultades, pero hay algo seguro:
solo la Escritura, que ha sido un faro en nuestra vida. Nos ha dirigido, ha sido una espada que ha penetrado en nuestro corazón, redarguyéndonos, mostrándonos dónde hemos fallado. Nos ha ayudado tanto en decisiones difíciles. Pero hoy queremos darte gracias porque esta palabra es un ancla que nos ayuda en la firmeza para enfrentar las tempestades, los tiempos difíciles, los tiempos de adversidad. Y ahí, como Lutero en ese castillo, hoy vamos a ella, dándote gracias, Dios, porque la palabra tiene su origen en tu corazón y va a cumplir su propósito por el cual la estás enviando hoy a nuestra vida, Dios. Queremos pedirte fuerzas, ánimo, fortaleza en todo lo que estamos enfrentando, tiempos difíciles, noticias externas, guerras, bloqueos, situaciones inseguras en nuestro país, problemas en la familia, asuntos de enfermedad. Es tu palabra, Dios, quien nos consuela en los tiempos de angustia. Es tu palabra la que nos anima y nos vuelve a decir, como cantábamos, vamos a seguir adelante, venciendo el temor, y no nos vamos a detener porque tú nos sostienes. Yo quiero pedirte, Dios, para que cada corazón acá sea esa buena tierra, Padre, porque sabemos que Satanás, los afanes, las riquezas ahogan la palabra, pero hoy te pedimos un corazón suave, sensible para obedecerla, no solo para memorizarla, sino para traerla al corazón. Oro por los jóvenes enfrentando tiempos de incertidumbre, decisiones difíciles. Oro por los matrimonios enfrentando retos y desafíos. Oro por las solteras, los solteros, los jovencitos, los niños, para que seamos fuertes en el Señor. Por el adulto mayor, Padre, por todos los que estamos aquí representados, para que cada día, Dios, nuestra pasión, nuestro deleite sea desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Padre, empezando hoy, continuando mañana, cada día tomar ese hábito de ir a la palabra de Dios, como tú le dijiste a Josué 1:8, que meditara constantemente en ese libro de la ley, que fuese a él para guardar lo que en él estaba escrito, porque entonces iba a prosperar su camino. La prosperidad según tú, el éxito según tú, está en esta lámpara que nos va a guiar a un puerto seguro. En el nombre de Jesús, amén y amén.